Vamos a ver algunos de los ejemplos que siguen, donde en este caso se pide hacer los límites de estas funciones cuando x tiende a más infinito y cuando tiende a menos, ¿no? La diferencia del comportamiento entre cada una de ellas. Voy a elegir algunos ejemplos, ¿sí? En este caso vamos a elegir los más complicados a modo de resolver ejercicios más fáciles, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, de la siguiente manera el d, ¿sí? Donde en este caso nos queda límite de x tendiendo a infinito. Vamos a empezar primero con más infinito de x al cuadrado más 3 dividido 2x menos 1. Como hemos visto, ¿sí? En estos casos lo que se suele hacer es mirar denominador y numerador y dividir ambos por el término que tenga el mayor grado del x. En este caso, el numerador tiene grado 2, el denominador tiene grado 1, entonces vamos a dividir por x al cuadrado ambos dos, ¿sí? Con lo cual esto nos va a quedar como el límite de x tendiendo a más infinito, x al cuadrado sobre x al cuadrado que queda con 1, más 3 sobre x al cuadrado dividido 2 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Con estos que están pintados en amarillo, todos van a terminar siendo un número finito, ¿sí? Dividido a algo que tiende a infinito. Entonces eso termina siendo que todos los números, termina en que todos los números van a ser 0, ¿sí? 1 más algo que tiende a 0, sobre algo que tiende a 0 menos algo que tiende a 0, y en este caso va a quedar como 1 sobre algo que tiende a 0, con lo cual va a ser un número finito dividido a algo que tiende a 0, ¿sí? Y en este caso nos va a dar infinito, ¿sí? Esa sería la interpretación del problema. Ahora, acá la diferencia puede ser un poco sutil, porque nosotros decimos, bueno, pero ¿qué va a pasar con el tema de los signos, verdad? O sea, si es un 0 dividido un número que tiende a ser positivo o negativo. Entonces, la diferencia ahí para salir de dudas, básicamente, está en tratar al número, ¿sí? O de forma gráfica para poder salir de dudas, si es que ese es el caso, ¿sí? Con números en ambos sentidos. Hasta ahora yo tomé el caso de infinito positivo, ¿sí? Acá hay una diferencia muy sutil que ustedes tienen que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, reemplacé recién ambos números aquí abajo, ¿sí? Infinito positivo, 2, que es un número positivo, dividido algo que tiende a infinito, que es positivo, me va a dar un número cercano a 0 pero positivo. Hasta ahí ese sería el primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y el segundo, que tenemos un 1 restando, ¿sí? Va a ser algo similar, porque vamos a tener un 1 dividido de x al cuadrado, que es un número que tiende a ser positivo. Entonces esta diferencia entre estos dos va a terminar siendo positivo, y finalmente nos va a terminar quedando como un número finito, positivo, dividido a otro número que tiende a 0 positivo, con lo cual positivo sobre positivo nos va a dar, ¿sí? Positivo, y aparte finito sobre un número que tiende a 0 nos va a dar tendiendo a más infinito. Y esa sería la aplicación. Pero en este caso, por ejemplo, observen ustedes, yo voy a hacer el mismo cálculo, pero con menos infinito. Lo voy a poner acá en celeste, ¿sí? Aquí en azul, con menos infinito. El cálculo es exactamente el mismo, salvo en los últimos pasos, ¿sí? Con lo cual voy a hacer la digresión de este lado, ¿sí? Entonces observen ustedes que esto me va a quedar como 1 más algo que tiende a 0. Pero este número es 2 dividido un número que tiende a infinito, menos 1 dividido otro número que tiende a infinito, pero es a menos infinito. Con lo cual el número aquí tiende a ser un número cercano a 0, pero de signo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? 1 sobre algo que tiende a 0 por izquierda, es decir, un número de módulo muy pequeño, pero de signo negativo, lo que hace es que sea positivo sobre negativo es negativo, y número finito sobre lo que tiende a 0 me va a dar menos infinito, ¿sí? Para salir de dudas, van a ver el gráfico de la función acá, y observen ustedes que si x tiende a menos infinito, en este caso, vamos a ver que la función también va a tender, ¿sí? Fíjense, va a ir hacia abajo, ¿sí? Como ustedes lo ven, y al revés, si x tiende a más infinito, el gráfico tiende hacia más infinito. Entonces, a veces el gráfico está bueno para poder zanjar ese tipo de discusiones y ver hasta dónde va uno o el otro, ¿sí? Vamos a ver otro caso parecido, ¿sí? En este caso, supongamos el caso E,
¿sí? Sigue la misma lógica este. Ustedes aquí van a tener, por ejemplo, ¿no?, esta función. Vamos a ver. Observen que nosotros acá vamos a tener lo mismo. Para hacer el límite de x tendiendo a más infinito, yo voy a empezar por este caso, voy a ver, apreciar numerador y denominador y ver el grado más grande entre los dos, que en este caso es x al cubo. Entonces voy a dividir ambos, ¿sí?, términos, numerador y denominador, por x al cubo. Con esa premisa, y ver qué pasa con los gráficos nuevamente, ¿no? Vamos a ver. Entonces, en este caso, ¿cómo me va a quedar esto? Fíjense. Límite de x tendiendo a más infinito, x al cubo sobre x al cubo, que queda por un 1, menos 5 sobre x al cuadrado sobre x al cubo, que queda como x a secas, y acá voy a tener x sobre x al cubo, que me queda como 1 sobre x al cuadrado, más 3 sobre x al cubo. ¿Bien? Y ahora estamos ante la misma dicotomía, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando nos quedan las cuentas? ¿Okay? ¿Qué hacemos con las cuentas efectivamente que vamos a tener para resolver? Entonces, en este caso, lo vamos a pensar de la siguiente forma. De vuelta, todos estos números divididos, ¿sí?, que van a estar divididos, un número que tiene infinito, se van a hacer 0, y a fin de cuentas, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un 1, ¿sí?, dividido a algo que tiende a 0, y efectivamente esto sí nos va a dar infinito. Pero tenemos que ver qué ocurre con el tema de los signos de esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver por un lado. Lo voy a dejar en stand-by. Esta definición no es tan clara, sabemos que va a dar infinito, pero todavía no sabemos si va a dar más o menos, sabemos si vayamos a más o menos. Entonces vamos a hacer un cálculo auxiliar acá para salir de dudas de esto, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a pensar este problema desde otra perspectiva, ¿sí? Voy a sacar factor común, x al cuadrado, que por lo menos aquí arriba lo puedo hacer. Entonces esto me quedaría como x al cuadrado por x menos 5, ¿verdad? Y acá me quedaría como x más 3. Y ahora lo voy a pensar como un producto de dos límites, ¿sí? Ya que tengo un producto, lo puedo pensar como un producto, lo voy a escribir como un producto. Entonces observen que voy a tener límite de x tendiendo a más infinito de x al cuadrado, ¿sí? Y luego voy a tener lo mismo, ¿sí?, multiplicado como límite de x tendiendo a más infinito, pero ahora sí de x menos 5 dividido x más 3. Y vamos a resolverlos por separado. En el primero, que voy a poner el resultado en verde, si hago sustitución directa, esto me va a quedar como algo que tiende a infinito positivo, porque es un número que está al cuadrado. Fíjense que si está al cuadrado, ya sea que es más o menos infinito, los signos, al ser iguales en la multiplicación, me van a quedar directamente como positivo. Si el número que me queda como resultado siempre sí o sí es positivo. Y de resolver el que le sigue, acá básicamente es la misma historia. Acá se hace lo mismo, ¿sí? Dividimos por el x de mayor tamaño, entre 1 y otro, y en este caso nos va a quedar como 1 menos 5 sobre x es 0, 1 sobre más 3 sobre x es 0, y entonces este resultado nos termina quedando 1. Entonces finalmente nos termina quedando más infinito por 1, que me termina quedando más infinito. Si hiciera exactamente lo mismo con menos, que lo voy a poner acá en verde, con menos infinito, esto me sigue quedando infinito al cuadrado positivo y me vuelve a quedar más infinito también. Entonces en este caso el límite me va a quedar indistinto de las dos direcciones, de los dos sentidos que yo recorra el x si voy a más o menos infinito. Bien. Observen ustedes el ejemplo siguiente, donde acá vamos a tener una función que ustedes ven hay una resta entre la raíz cuadrada de toda una expresión bastante completa, ¿sí?, cuadrática, y el x. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando hacemos sustitución directa en un caso como este, lo que va a ocurrir es que al momento de plantear el límite vamos a tener que nos va a quedar algo medio feo, que es infinito en el primer término menos infinito en el segundo. ¿Sí? O sea que es, como ustedes ven, de cajón indeterminado. Entonces vamos a recurrir a otra cosa. Por ejemplo, en estos casos, generalmente cuando hay raíz cuadrada, una opción es la siguiente: trabajar con la famosa diferencia de cuadrados, que es pensar la cuenta, ¿sí?, con el producto entre dos números en resta y suma
y verlo de esta manera, ¿sí? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo en este caso, ¿sí? Pero acuérdense que lo ideal acá es que si voy a realizar tal acción es multiplicar, ¿sí?, la fracción completa y tener el cuidado de que sea todo por lo mismo, ¿sí? O sea, que tenga suma, que tenga el mismo numerador y denominador, porque en el fondo lo que estoy haciendo es multiplicar por el número 1, ¿sí? Entonces, en este caso me va a quedar, vamos a probar primero con más infinito. Entonces me va a quedar límite de x tendiendo a más infinito. Todo esto que está acá arriba, numerador y denominador, me va a quedar con esta técnica que puse en rojo, aquí arriba. O sea que esto me queda la raíz de x al cuadrado menos 2x más 3, todo esto al cuadrado, menos x al cuadrado. Bien. Y luego, dividido, tengo el mismo denominador, ¿sí?, que era este, con el más, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a prolijar un poco la ecuación. Fíjense, esto nos queda como límite de x tendiendo a más infinito, de x al cuadrado, acá cuadrado con raíz se va, menos 2x más 3 menos x al cuadrado dividido toda la expresión con la raíz. ¿Bien? Y en este caso, ¿qué va a ocurrir? X al cuadrado con x al cuadrado se va, ¿sí?, y nos va a quedar límite de x tendiendo a más infinito de menos 2x más 3 dividido toda la raíz que ustedes vieron al momento. ¿Y qué se hace a partir de ahí? Bueno, justamente la idea es, a partir de esto, tratar de expresar, sacar el x de mayor grado como factor común entre ambas partes, ¿sí? Entonces voy a tener, supongamos, límite de x tendiendo a más infinito, saco el x como factor común, acá me queda menos 2x más menos 2 más 3x, ¿sí?, sería menos 2 más 3 sobre x, y acá dividido con el cuadrado tengo que tener cuidado porque si voy a sacar factor común lo voy a hacer acá en una cuenta auxiliar para que se vea. Si tengo x al cuadrado menos 2x más 3 en raíz cuadrada, voy a sacar el x al cuadrado y esto me queda como 1 menos 2 sobre x más 3 sobre x al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada, que cuando lo saco me queda la multiplicación, ¿sí?, de x con la raíz se va, más allá que quede módulo no importa, y me va a quedar como 1 menos 2 sobre x más 3 sobre x al cuadrado, ¿sí? Entonces en definitiva me va a quedar como x, vamos a poner el módulo, ¿sí?, y la raíz, ¿sí?, de 1 menos 2 sobre x, ¿sí?, más 3 sobre x al cuadrado. ¿Qué va a ocurrir acá? Como siempre, ¿no? Yo en este caso tengo que fijarme en las definiciones. Acá sí se abre una partición. Acá resolvimos el caso a más infinito con la definición de módulo, ¿sí? Obviamente, observen ustedes, en la definición de módulo, ¿sí?, había que hacer esta aclaración. Módulo, como vimos antes, me queda como x si x me queda mayor o igual a 0 y me queda como menos x si x es menor que 0. Por supuesto que si estamos tendiendo a más infinito, el caso que corresponde es el primero, ¿sí? O sea que lo voy a reemplazar directamente con x, ¿ok? Dicho esto, cuando haga las cuentas, x con x se va a cancelar porque multiplico y divido por lo mismo, así que me queda con x. Y luego tengo las divisiones de números finitos dividido x o x al cuadrado, ¿sí?, que me van a tender todas a ser 0, porque son números finitos divididos a lo que tiende a infinito. En limpio, la cuenta me va a quedar así: 1 por menos 2 más 0 sobre 1 por la raíz de 1 menos 0 más 0, que en limpio me queda menos 2 sobre 1, que me queda menos 2. ¿Bien? Ahora, este caso me sirvió solamente para más infinito. No voy a hacer el mismo análisis con menos, porque acá ocurre lo siguiente. Si ustedes hacen el mismo límite pero para menos infinito, acá ocurre algo muy simple, ¿sí? Si hacemos sustitución directa, voy a tener x al cuadrado menos 2x más 3 menos x.
Cuando yo reemplace, aquí adentro me va a quedar un número infinito al cuadrado, menos 2 por infinito, más 3, menos infinito. Acá tengo que aclarar que si es menos infinito al cuadrado, 2 por menos infinito y menos infinito, ¿verdad? Entonces, en limpio me quedaría menos infinito al cuadrado es un número infinitamente grande, menos por menos es más 2 por infinito, que sigue siendo un número infinitamente grande, más 3, y la raíz cuadrada, y a esto más infinito. Entonces, en definitiva, lo que aparece en el primer término a secas es infinito, porque es un número infinitamente grande, más otro número que es infinito. Entonces esto no es indeterminado, porque yo estoy sumando dos infinitos. No es el tema de la resta, donde no queda bien definido de qué se trata. Con lo cual, simplemente acá el resultado es que me tiende a más infinito. Saben ustedes que lo que ustedes van a ver acá es el gráfico de la función. Y fíjense que voy a acá hacer zoom, ¿sí? Voy a poner la asíntota y es igual a menos 2, que es la asíntota donde la función tiende, en el infinito, hacia, con x tendiendo a más infinito, pero cuando estamos yendo hacia el otro lado, hacia menos infinito, efectivamente la función tiende a infinito. Fíjense, un comportamiento bastante disímil, pero que tiene sentido. O sea, la moraleja de esto es que nosotros debemos operar determinaciones cuando estamos seguros que son determinaciones, ¿sí? Si cumplen el requisito de ser determinaciones como tal o no. Si no, no hay problema. ¿Ok? Bien, un concepto simple pero muy poderoso, ¿sí? Vamos a ver el caso G, ¿no? Que sería el que ustedes ven acá a continuación. Misma cuestión, ¿sí? Tratar de ver qué ocurre con los límites a más y menos infinito. Para esto voy a recurrir a algunas cuentas auxiliares que nos van a ser muy útiles a la hora de poder simplificar este problema, ¿sí? Vamos a empezar con más infinito. Yo voy a destinar este lado de la hoja, ¿sí? Lado derecho. Esto lo recomiendo si ustedes lo quieren hacer para sus prácticas, viene bastante bien. Por lo siguiente, vamos a hacer algunas cuentas auxiliares con los números que componen la función que estamos calculando. Saben ustedes que esto me queda como e a la x más 1. Puedo pensar esta suma como un producto, aplicando las propiedades que conozco de potencia, como un producto entre dos bases que tengan exponentes distintos, ¿sí? Que en este caso sería x y 1. ¿Sí? Entonces lo puedo pensar así, como e por e a la 1 que es e por e a la x. ¿Bien? Reescribiendo el límite, me quedaría algo de este estilo. Saben ustedes, e por e a la x más 4, y si lo reescribo de este lado, me queda menos 2 por e a la x más 3. No tenía necesidad de hacer este cambio, pero vamos a ver que me va a ser muy útil más adelante. Voy a sacar entre numerador y denominador, por supuesto, el término más grande, que es el mismo en los dos, el de mayor tamaño, en términos relativos, es el e a la x. Lo voy a sacar como factor común. Entonces esto me va a quedar como límite de x tendiendo a más infinito de e a la x por e más 4 dividido e a la x, y luego voy a tener e a la x por menos 2 más 3 sobre e a la x. ¿Sí? Con lo cual e a la x y e a la x se cancelan. ¿Sí? Luego vamos a tener límite de x tendiendo a más infinito de más 4 sobre e a la x dividido menos 2 más 3 sobre e a la x. Y acá voy a aprovechar a hacer otras cuentas auxiliares con el tema de los límites. ¿Qué ocurre cuando hago el límite de x tendiendo a infinito a más infinito de e a la x? Bueno, esto termina quedando e a un número que tiende a ser infinito, con lo cual el número mismo tiende a ser infinito. Entonces, si yo divido un número, cualquiera sea, finito, dividido algo, dividido e a la x, esto me queda un número dividido algo que tiende a infinito, y esto tiende a 0. ¿Sí? Pero voy a hacer exactamente lo mismo, ya que estamos para el menos infinito, del mismo caso, ¿no? E a la x. Esto me queda como e a la menos infinito, que lo puedo pensar como 1 sobre e a la infinito. Esto termina siendo 1 sobre algo que tiende a infinito y termina quedando como algo que tiende a 0. Por lo tanto, si tengo el número dividido e a la x, esto va a ser el número dividido algo que tiende a infinito, dividido algo que tiende a 0, ¿verdad? Y eso sí, va a terminar siendo, si el número es positivo o negativo, ¿sí?
el número va a terminar siendo infinito. En este caso, estamos hablando de 4 o de 3 que son positivos, con lo cual esto va a terminar siendo más infinito, ¿sí? Esa sería la definición. Entonces, eso es con lo cual nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de hacer nuestras cuentas. Bien. Para esto vamos a recurrir también a la gráfica de la función y evaluar el resultado. En este caso vamos a ver para más infinito, ¿no? Si yo reemplazo, estos dos se van a hacer 0, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que pasado en limpio me va a quedar como menos c dividido 2. Ahora, para el caso de el mismo límite a menos infinito, yo haría lo siguiente. Trataría de trabajar, antes de hacer toda esta cuenta, directamente sobre, digamos, el cálculo previo que hicimos al principio del ejercicio, porque el problema aparentemente es más simple. Observen ustedes que si ocurre como dijimos, que el límite, voy a pintarlo acá en amarillo, el límite de x tendiendo a menos infinito, de a la x, me queda e a la menos infinito, y que esto tiende a 0, estos mismos ya van a tender a ser 0, con lo cual no me queda ni determinación ni nada complicado de trabajar en ese caso. Entonces esto me quedaría como 0 más 4 dividido 3 menos 0, que esto me queda como 4 tercios. Son dos asímbolos por separado, menos c sobre 2 y 4 tercios. Si vamos al dibujo, este es el dibujo de la gráfica, esta recta que está en azul es 4 tercios, que es la asíntota horizontal hacia menos infinito, ¿sí? Observen ustedes que, fíjense, no está, vamos a ponerlo con un poquito más de zoom, ¿okay? Y en este caso tengo 4 tercios, perfecto, y luego tengo la otra, que esto me queda menos c dividido 2, que me va a quedar, ¿sí?, como la segunda asíntota, ¿bien?, que es la que ustedes ven aquí en rojo. ¿Está bien? Esto lo pueden chequear, por supuesto, con Wolfram o con algún otro software, pero es para que vean la aplicación en ambos casos y que no necesariamente en una función o en un caso aplica para el otro. ¿Está bien? Bien, vamos a seguir adelante. Vamos a ver otro tipo de casos. Aclaro que todos estos apuntes los dejamos en la descripción del video si alguien los quiere ver, ¿sí? Vamos a ver el caso del límite de seno de x sobre x, ¿sí? Fíjense que en este sentido, cuando hacemos el límite a más infinito, ¿qué es lo que vamos a tener? Tratemos por separado seno y x, ¿sí? Seno, por ser una función trigonométrica, es una función que va a estar comprendida su imagen entre menos 1 y 1. Dicho de otra manera, todo lo que esté adentro de seno, sea cual sea el número, ¿sí?, con el cual estoy calculando el seno, el resultado de dicha cuenta va a estar comprendido entre menos 1 y 1. Entonces esto a nivel general, si lo aplicamos para un límite, ¿sí?, va a ser un número acotado, lo que se llama un número acotado, es decir, que no es un número con nombre y apellido, un número puntual, discreto, sino que es un número que puede caer en un intervalo, que seguro va a estar en un determinado intervalo, ¿sí?, aunque nosotros no sepamos cuál es, y digamos, de hecho no hay una definición de cuál es, porque no existe una definición. Pero en este caso, por ejemplo, fíjense, x tiende a infinito, y lo que va a ocurrir es que si es un número acotado dividido algo que tiende a infinito, lo que nos queda es 0. O estoy dividiendo un número finito sobre algo que tiende a infinito. La misma lógica la voy a aplicar para el caso donde estamos calculando con menos infinito, que voy a poner con un menos abajo. Seno, de todas maneras, ya sea de un número positivo o negativo, sigue estando acotado entre menos 1 y 1. Pero en este caso, cuando reemplazamos x, por supuesto, al tender a menos infinito, al reemplazarlo, queda como x en menos infinito, por supuesto, ¿no?, que es lo que pongo acá en menos. Entonces va a ser un número acotado, dividido a algo que tiende a menos infinito, y sin embargo, en resumidas cuentas, termina quedando como 0 también. ¿Bien? Entonces, ese es el resultado final de esta cuenta. Entonces, tanto más y menos infinitos queda igual. Un caso interesante es, por ejemplo, el que le sigue, que es el de e a la 1 sobre x. Acá vamos a aplicar lo mismo que vimos en el caso anterior con c, ¿sí? Vamos a empezar con el de más infinito, que esto me queda como e a la 1 sobre x.
Entonces me va a quedar como el límite de x tendiendo a más infinito de a la 1 sobre algo que tiende a infinito. Entonces, ¿qué va a ocurrir? S a la 1 sobre algo que tiende a infinito, que tiende a 0, y algo que tiende a 0 tiende a ser 1, ¿sí? Por la propia definición del número. Sin embargo, si hago el mismo análisis con menos infinito, lo que va a ocurrir acá es que el menos me queda como una potencia negativa, ¿verdad? Entonces esto me queda como E a la 1 sobre algo que tiende a menos infinito, ¿sí? Y en este caso, lo que va a ocurrir es que lo puedo pensar como un cociente. En este caso, por ejemplo, con e a la menos infinito, con el signo negativo, de todas maneras sigue quedando 1 sobre algo que tiende a infinito, por más que sea negativo, tiende a ser 0, y e a lo que tiende a 0, esto tiende finalmente al número 1. ¿Sí? Este es el gráfico de la función. Voy a dibujar acá la asíntota. La asíntota horizontal tiende a 1 tanto si lo hago a más infinito como a menos. ¿Okay? Entonces es una buena prueba para ver a veces el detalle de la diferencia de signos entre uno y el otro caso.